de sistemas de la NASA, por general. Les voy a comentar un poquito del trabajo que venimos haciendo en un proyecto de investigación. El tema es capacitación en Business Intelligence. Básicamente, no elegible, introducción dice. Básicamente esto está este programa de capacitación está en un proyecto de investigación. El proyecto se llama Modelo de Capacitación para Usuarios Finales en el ámbito de inteligencia de negocios en la provincia de Misiones. Yo lo que estoy haciendo es desarrollar prototipos de capacitación utilizando distintas herramientas de inteligencia de negocios que se han instalado. Ahora eso es lo que venía diciendo. Básicamente en el proyecto hicimos un reglamento de los organismos públicos y privados de toda la provincia que utilizan algún sistema de información, ya sea almacenan los datos en una base de datos o alguna planilla de cálculo, y a esos mismos datos queremos aplicarles inteligencia de negocios, ya sea minería de datos, data warehouse, etcétera, etcétera, alguna herramienta. Objetivos, dice, no se lee muy bien. Primero, comprender los requerimientos para el uso de la herramienta BIM. Segundo, conocer los nuevos recursos y explotación de información. Tercero, aplicar esta herramienta en la organización. Que no queden los datos flotando en una base de datos en una planilla de Excel, sino generar conocimiento de esa información. Bueno, ahí dice metodología de aprendizaje y evaluación, digamos. La capacitación que vamos a realizar, digamos, desde la universidad va a ser materiales didácticos con herramientas para desarrollarlo, digamos. La capacitación es semipresencial, ya que vamos a hacer una parte, digamos, presencial donde se le va a dar a conocer las herramientas, instalar las herramientas de inteligencia de negocios, y luego actividades para que realicen desde su hogar en el tiempo disponible, ya que estas herramientas están apuntadas a la parte gerencial de la empresa, no a los DBA o a los técnicos, a los programadores. Tienen la base de datos y ahí aplicar. Organizamos videos tutoriales como sistemas instructivos de autoaprendizaje. Como les decía, en su tiempo y lugar disponibles, lo vamos a adelantar los videos y lo vamos a colocar en la web. Y también vamos a generar foros de debate para ver en qué consiste básicamente el uso de las herramientas, si se les genera algún inconveniente, si no lo están utilizando, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es inteligencia de negocios? ¿Qué es design? Bueno, en español, inteligencia de negocios es el proceso de convertir datos en conocimientos y el conocimiento en acción para una futura toma de decisiones. Bueno, nosotros apuntamos a utilizar distintas estrategias. Data warehouse, labs, board y data mining. Algunos conceptos. Aquí mencionado hoy minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Por ese proceso de colocación de información incluye la selección, la clasificación, la predicción de distintos criterios a utilizar, digamos, de información en la base de datos. También están los tableros de control. Si tenía internet, le voy a mostrar un tablero de control que actualmente estaban utilizando en la provincia, donde tiene distintos indicadores. Está bueno utilizarlo esto porque vemos las distintas actividades en determinados momentos, monitorear las horas, los indicadores, etcétera, con una serie de alarmas y semáforos que dicen en qué estado está la obra, si está retrasada o no, a nivel provincial. Bueno, esto es Data Warehouse. Básicamente es un gran almacén de datos. Los chicos en la primera presentación hablaban de Google, de YouTube, de Facebook, y ellos utilizan una gran base de datos. Bueno, eso básicamente es Data Warehouse, las grandes bases de datos que se pueden partir en Data Mart. En Data Mart tomamos
una sección nomás de la base de datos, y luego aplicamos minería, inteligencia de negocio. El modelo mencionado el cual lo quería mostrar hoy, básicamente las herramientas, bueno, esto es las imágenes de Data Warehouse, para que tengan una idea. Estos son los dashboards, los tableros de control que monitorean las obras o los objetivos. Y esto es algo de RapidMiner, digamos, donde utilizan minería de datos y lo ejecutan dentro del sistema. Básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos los datos. Básicamente, los datos representan de alguna u otra forma un reporte estático. Luego pasamos y a esos datos le queremos dar información. Son ya los reportes parametrizados en base de datos que logramos a través de los business journals, etcétera, etcétera. Luego a esos datos o a esos conocimientos de la base de datos nosotros le aplicaremos el conocimiento, que es aplicar Data Mart, Data Warehouse, Data Mini, etcétera, etcétera. En base a eso vamos a lograr otro tipo de resultados que, si a nivel base de datos entramos a consultar, si por ahí hay algún DBA, consultas de años anteriores en la base de datos, vamos a tener una consulta larguísima, grande, muy difícil de representarlo o de hacerlo. Utilizando esta herramienta facilita muchísimo y también nos da otro tipo de información que nosotros no conocemos. Y eso sí ayuda al proceso de toma de decisiones para ellos. Todo eso es inteligencia de negocios o usar Excel. Bueno, ahí viene una parte de cómo lo haremos. Aplicaremos un prototipo o estamos diseñando un prototipo de primera instancia de instalación y manejo de alguna herramienta, ya con una base de datos hecha o básicamente las que ocupan en la organización, y ahí aplicaremos algún proceso de inteligencia de negocio. Bueno, entorno tecnológico, es arriba del título, utilizamos como aula virtual Moodle, como herramienta donde le daremos los materiales. Haremos presentaciones de tipo BT, siempre trabajando en el ámbito open source, ya que es política de la universidad trabajar con herramientas libres. Para la creación de los videos tutoriales utilizamos el OpenMobile Edition. Y estas son algunas de las herramientas open source que vamos a utilizar para el desarrollo de los cursos. Yo hoy básicamente les quería mostrar algo del Pentaho, y si tenía internet les voy a mostrar el tablero de control para que más o menos tengan una idea de cómo utilizar herramientas de este tipo. Ahora, como decía, instalación, demostración, utilización y ejemplos reales. La idea de que el gerente haga este curso o se capacite en inteligencia de negocios es que el día de mañana pueda aplicar a su organización algún concepto de inteligencia de negocios. Yo les voy a mostrar Pentaho porque estoy trabajando sobre Data Warehouse. En primera instancia, ¿qué es Pentaho? No se lee muy bien, pero es una herramienta utilizada o basada en procesos de conocimiento, requerimientos para implementar distintos tipos de procesos. Ahora, si tengo tiempo, les voy a mostrar bien la herramienta, cómo se utiliza y los tipos de reportes que podemos sacar. Bueno, Pentaho incluye el reporting, análisis y dashboards. Esta básicamente es la estructura de Pentaho. Yo lo que les voy a mostrar hoy va a ser algo de analytics y reporting. Todo esta es una plataforma open source y sirve para aplicar específicamente a lo que son conceptos de Data Warehouse.
Pentaho trabaja de la siguiente forma. Trabaja en 5 fases, el cual en la fase 1 vienen las preguntas o todo tipo de información que quiere saber el gerente. Por ejemplo, en una de las encuestas le preguntamos qué información necesita saber o qué información es útil para la empresa. Sé qué y cuándo, cómo y cómo vendemos. Qué, cuándo y cómo vendemos. Que básicamente una base de datos donde dice el tiempo y forma, por qué determinado cliente compra muchos desodorantes en verano y poco desodorante en invierno. Básicamente el flujo de información que manejan en la base de datos no analizan eso. Para dar un ejemplo. En la fase 2 trabajamos con la base de datos, digamos, seleccionamos las tablas o los criterios que debemos manejar. En la fase 3 es donde implementamos la integración entre la base de datos propiamente dicha y la herramienta Pentaho. Luego, en fase 4 y 5 es donde la fase 5 es básicamente los reportes, la información que quiere tener el gerente o el gerente gerencial de la empresa para una propia respuesta para que le ayude a la toma de decisiones en este caso. Bueno, el proceso de base de datos. Primero, planear y dirigir. Ya nosotros vamos a estipular todas nuestras preguntas o qué queremos, qué información vamos a sacar para una futura toma de decisiones, por qué determinado producto no se vende, por qué pasan determinados tiempos en stock, la mercadería no quita, etcétera, etcétera. Aprovechan los clientes las promociones, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que hacen los clientes las tomamos en la fase 1. En la fase 2 buscamos esa información, hacemos consulta a base de datos, recolectamos todo tipo de información que puede ser útil para luego aplicarlo, digamos. En la fase 3, como decía hoy, es donde aplicamos Pentaho. Ahí es donde se integran y cargan los datos, formalizando un análisis, digamos. Vamos a tomar determinadas tablas de la base de datos y a esas tablas básicamente las vamos a aplicar inteligencia de negocio. Luego de ese análisis vamos a tomar diferentes reportes o informes que sean altamente legibles, digamos, y sean vistos de otra forma, con la idea de dar una respuesta inmediata a todos los gerentes o analistas que desean utilizar esa información. En base a eso, en la fase 5, vamos a difundir qué vamos a hacer, o aplicamos la determinada ubicación de algún producto para que sea vendido, o volvemos atrás y decimos vamos a comprar esta mercadería porque no se vende, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con Pentaho podemos diseñar cubos de información con diferentes criterios. Eso ayuda a la toma de decisiones. Esto es un ejemplo de los cubos que presenta Pentaho, digamos. Acomoda distintos criterios por distintos años, por distintos parámetros que tiene la base de datos, y arma un cubo de información que es linealmente leíble, o sea, se lee en línea. Pentaho, básicamente, esta es parte de la herramienta. Acá tenemos la base de datos, las tablas, que permite arrastrar y utilizar, digamos, esta herramienta, los campos que queramos, sacar información, etc. Arrastramos
todas las tablas que cargamos sin hacer inmersión a la consulta y todo lo demás. Y nos vas a sacar en primera instancia. El cuarto paso, como lo mostraba hoy, es definir las dimensiones de nuestro cubo, digamos, cuáles son los criterios más importantes a considerar, como decía en el cubo hoy, los puntos acumulados, el tiempo, como en 3 dimensiones, digamos. Luego vamos a tener un informe por usuario, por ejemplo, que era el ejemplo anterior, que es el primer reporte que obtenemos, esto ya en la fase 5, y los informes por meses que son un poquito más amplios. Básicamente la estructura del pentajo es esto, una forma de pirámide que va creciendo hacia arriba. Es aquí donde nosotros vamos a aplicar conocimiento de la red. Esta es la evolución de las herramientas BIM. Primero, la pregunta que nos hizo uno de los gerentes era ¿qué beneficio tengo con esto? Estas son las respuestas que le dimos al gerente. Primero, que permite acceder y analizar directamente los indicadores de la organización. Segundo, una posibilidad de respuesta rápida. Tercero, el usuario puede acceder si tiene el acceso a la base de datos, puede acceder y realizar de forma intuitiva el análisis de la información que desea utilizar. Luego el usuario final puede realizar consulta de manera dinámica sin necesidad de tener un DBA que realice una consulta con registros anteriores. Bueno, ahora le voy a mostrar la herramienta, un poquito de ventaja. Este es el panel de control, está montado sobre el servidor Tomcat, enchufado, y estas son este es un modelo de ejemplo que trae ya la herramienta. Los informes que podemos sacar. Ya hay una base de datos montada de ejemplo. Por ejemplo, las características de Google Maps. Pero no tengo acceso a internet porque eso no puedo ver el Google Maps. Google Maps, donde conecta directamente al servidor y tenemos los informes en determinadas localidades, etcétera, etcétera. Esto es un modo ejemplo más que viene en la herramienta. El análisis de board y los reportes. Son un ejemplo de los reportes que hay. Lo clasifica por distintas dimensiones. Yo he hecho 3 dimensiones nomás. Luego podemos ver algo de las herramientas OLAP que trae la Bueno, esto básicamente la herramienta. Nosotros básicamente vamos a hacer un curso donde incluye, vamos a diseñar un prototipo donde incluye la instalación de esta herramienta y a cada usuario final en particular lo vamos a hacer trabajar con esta herramienta con su misma base de datos y explotar la información y generar algún tipo de conocimiento, que es lo que se trata de la inteligencia de negocios.
también, a ver si te puedo mostrar. También en la provincia estamos trabajando con un tablero de gestión que igual trabajo actualmente, digamos, donde básicamente se hace el seguimiento de las obras y monitoreo de cada una de la obra en distintas localidades. La idea de implementar este tablero fue en algún momento de achicar los tiempos entre el llamado a licitación a obra y el estado en que se empieza a ejecutar la obra, porque hay un lapso muy grande entre cuando se presenta el proyecto, se llama a licitación y se empieza a ejecutar la obra. La idea de este tablero era que ayude a achicar los tiempos para que se ejecuten la obra, porque generalmente lo que querían los intendentes que las obras se terminen cuanto antes y si es posible dentro de su gestión. Bueno, ahí hay algunos organismos de la provincia con el cual cargaron obras. Este es un sistema de semaforización donde básicamente estas son las reglas que trabajan los semáforos. Trabajan por objetivos e indicadores que van arrojando a la obra o al organismo si tiene algún atraso en alguna obra y lo va reflejando, por ejemplo, en rojo. Generalmente donde más había o hay, digamos, conflictos, digamos, se atrasan entre los inicios de la obra y la ejecución de la obra, hay una brecha importante. Bueno, esto es una muestra, básicamente este es el desborde, digamos, el tablero. Estos son los indicadores, los objetivos, las fechas planificadas por el cual manejan planifican, hay una fecha planificada y una fecha real en la cual manejan los semáforos en base a esa fecha. A ver si tenemos algunos indicadores acá. Bueno, estos son todos los indicadores o las caras de actividades que realizan los organismos para monitorear las obras. Los valores gráficos que le agregan, etcétera, etcétera. Podemos crear un nuevo indicador o podemos ver los resultados, podemos crear una categoría. A ver si está bien. Y la facilidad de ver el estado de obra que se encuentra. Esto lo cargan los organismos, los títulos de los proyectos, establecen los indicadores. Este es un parador político en el Estado del Valle. Los organismos, básicamente con este tablero que maneja la provincia, un tablero de control, logramos disminuir una cierta cantidad de tiempo, que es el factor primordial en todo esto. El tiempo es dinero, dicen algunos, y básicamente esto es lo que tratamos de explicar o asesorar a todos los usuarios finales de inteligencia de negocio, tanto para organismos públicos y privados de la provincia. Bueno, pero ya está listo mi forma acá. Básicamente el trabajo que venimos realizando. Esto es parte de mi proyecto de tesis de licenciatura.
y si queda alguna pregunta o algo así. Por el momento sí, lo puedo explicar porque desde el equipo de investigación se estableció que solamente herramientas libres vamos a utilizar para el tema de coste, licencias y todo lo demás.